Muy buenas tardes, distinguidos y honorables miembros de los consejos de administración y vigilancia de la Cooperativa Vega Real, dirigentes distritales, invitados especiales, empleados de la gran familia de la Cooperativa Vega Real, ejecutivos, consejeros. Un saludo muy especial para todos ustedes que están conectados a través de las diversas plataformas de la Cooperativa Vega Real, Zoom, YouTube, Facebook Live, plataformas que le dan la oportunidad de conectarse con nosotros en este 12º Congreso de Medio Ambiente con el tema Prioridades Ambientales, su importancia en el cambio climático y ODS, lema Una sola tierra. El objetivo principal de este evento es concientizar sobre la importancia de preservar la biodiversidad en las áreas naturales de riqueza ecológica y con motivo de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Y hacemos partícipes de la iniciativa de este año de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo, Una sola tierra. Nos vamos a conectar inmediatamente desde este estudio con el presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real, licenciado Yanio Concepción, quien tiene para todos nosotros las palabras de motivación. Buenas tardes, licenciado Concepción. Buenas tardes, Ambiori Guzmán. Buenas tardes a todos los líderes cooperativistas que coordinan la Comisión de Medio Ambiente. Buenas tardes al licenciado Moisés Álvarez, quien es consultor de cambio climático, además miembro vocal de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Para mí siempre es un honor compartir este evento para trabajar en lo que debe ser la concienciación de la educación ambiental, un eje estratégico de la Cooperativa Vega Real. Y debo agradecer, estoy regresando de Puerto Rico, estuvimos con el Movimiento Cooperativo de Puerto Rico, enlazando los procesos de fomento, educación y fiscalización vía el IDECOT. Y este congreso, tengo una dedicatoria muy especial a nuestro querido amigo asesinado Orlando Jorge Mera, quienes teníamos una gran vinculación para proyectos que estábamos trabajando unidos, como el caso de la reserva paisajística, área de Guayguí-Guarey, donde la cooperativa construyó y le va a dedicar el Centro de Protección y Vigilancia en memoria de Orlando. También lo que era la preservación de la cuenca del río Camus, la cuenca alta, media y baja. Pero este tema que nos invita, así que Orlando, yo sé que fue un amante de la naturaleza, del medio ambiente, andaba siempre sin escolta, visitando los ríos, manantiales, las montañas. Cuando había un fuego forestal y estaba presente, lamentablemente no adherimos a este sentimiento de su labor y su bondad. Pero el tema que nos atrae hoy es el impacto del cambio climático, la problemática del cambio climático y cómo nosotros vamos a enfrentarlo. Yo quisiera puntualizar, antes de pasarle a esos maestros que tenemos hoy aquí para compartir este congreso, el cambio climático es una realidad que nos está afectando a una velocidad superior a la prevista, cuyo efectos avanzan a un ritmo de mayor envergadura a los pronósticos de los propios organismos internacionales. Hay que tener mucho cuidado nosotros como isla a lo que está aconteciendo y como archipiélago, lo que está aconteciendo en el mundo y hay que prepararse. Y para prepararse hay que educarse, hay que capacitarse. Por eso este Congreso de Medio Ambiente número 12 que celebra la Cooperativa Vega Real lo quisimos hacer de forma virtual ante la situación que estamos viviendo, que no vamos a hacer referencia, pero todos sabemos que cada uno en su casa ya tiene en la Cooperativa Vega Real los instrumentos, las herramientas tecnológicas para participar. Entonces ese aumento de la temperatura en la superficie de la Tierra, que es considerada como una grave amenaza, bueno, hoy vi la estadística de España, 43 grados centígrados en España, es un país con un nivel educativo muy alto, pero que la temperatura no está diciendo que si es España, que si es República Dominicana,
que si es Estados Unidos, si África, esta amenaza del incremento del aumento de la temperatura, la estabilidad política, económica y social que las naciones están viviendo ante una falta de liderazgo político que también está socavando la misma sociedad, porque la continuidad de Estado, el liderazgo político le da continuidad al Estado y a los planes que se aprueban en el PNUD, las Naciones Unidas, en la cumbre de cambio climático. Todo esto tenemos que asumir como una responsabilidad ciudadana los dominicanos, que somos un archipiélago dentro de la isla, somos un archipiélago y entonces tenemos una altísima fragilidad, vulnerable. Haití, 8, la República Dominicana, 9, de eso no vamos a hablar, más pues somos vulnerables ante los huracanes, terremotos, sequía. Entonces, hay muchas personas escépticas, para los más escépticos que creían que el panorama se trataba de presagio, de una forma de ilusión apocalíptica. No es así. El cambio climático no es una ilusión apocalíptica y todavía algunos promotores de actividades industriales y económicas que estuvieron haciendo el nefasto papel de negacionista y renuente a esta realidad. Yo no sé, como los que sacan riqueza de la naturaleza, cómo pueden promover el negacionismo a este impacto del cambio climático. Entonces los acontecimientos nos están dando prácticamente en la cara ante deterioro de los patrones climáticos, y todo ese tema que vamos a tratar hoy con los expertos: precipitaciones, régimen de temperatura, la ocurrencia de tornados. Miren, recientemente aquí en la zona del Cibao Central, Cutupú, Río Verde, un tornado se llevó decenas de casas. Y entonces, cuando estábamos viendo cosas así, eso es parte del impacto del cambio climático. La reducción brusca de los caudales de las fuentes acuíferas. Es lamentable que nuestra crisis, ya lo dijo el Gabinete de Agua, yo lo he mencionado tanto como asesor del presidente de la República en materia ambiental, que el país debe estar declarado en estado de emergencia y calamidad ambiental. No tenemos una ley de ordenamiento territorial, no tenemos una ley de agua, no tenemos en los ayuntamientos ni siquiera los gestores ambientales para definir el territorio que queremos para la producción, para el comercio. Todo esto nos hace que también estemos en estado crítico con el agua y la desaparición de manantiales, arroyos, cañadas. El descantamiento de los suelos. Es terrible el nivel de contaminación de los suelos y la vegetación, usando el suelo para fines prácticamente urbanísticos. Ya estamos ante una etapa crítica desde los ayuntamientos, autorizando urbanizaciones y misericordiamente usando nuestra área crítica. Todo esto, la sequía, la rapidez con que desaparecen cientos de especies, las enfermedades que está generando el cambio climático, virus, bacterias, de todo. ¿Y qué pasa con la reflexión de nuestras autoridades, que también, aunque tienen una gran preocupación? El ritmo de la depredación, ya lo he mencionado, de la cuenca hidrográfica, gracias al presidente de la República, que tiene una gran preocupación y ya está definido con el ministro de Medio Ambiente, el Gabinete del Agua, lo que debe ser cuidar por lo menos 11 cuencas hidrográficas, y ya se ha dado los pasos, y eso lo hizo el señor Rolando Jorge, ya creando comité de protección de cuenca hidrográfica para que el 2023 por lo menos garanticemos agua. Así que todo este entorno que nosotros estamos viviendo en la República Dominicana, vamos a dejar a los expertos que nos digan hoy. Gracias, señor Moisés. Así que en nombre de la cooperativa, bienvenidos sean ustedes. Vamos a compartir este conocimiento y para mí siempre será un honor recibirle en lo que se llama la educación ambiental. Bueno, muchas gracias al presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real, licenciado Yanio Concepción, por esas palabras de motivación, como siempre, esa identidad con todo lo que acontece en materia medioambiental en la República Dominicana, y no solamente en la República Dominicana, en todas partes del mundo. Es la oportunidad para escuchar la semblanza de nuestro primer panelista, el licenciado Moisés Álvarez. Adelante, señor director. Moisés Álvarez, consultor en cambio climático.
licenciado en Física de la UNFU y está realizando el doctorado en Filosofía de la UNFU y la Universidad Complutense de Madrid, España. Posee una certificación en Estudios Avanzados, DEA, en Filosofía de España. Fue director de la Oficina Nacional del Mecanismo de Desarrollo Limpio y fue coordinador nacional del Programa de Producción Más Limpia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para la eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Además, fue decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UNFU, coordinador de maestrías, posgrados y estudios especiales del Centro de Investigaciones del mismo centro. Ha manejado diferentes proyectos y estudios en el área de medio ambiente y desarrollo sostenible de diferentes organizaciones. Actualmente es vocal, tesorero y coordinador de la Comisión de Ciencias Básicas y Tecnología de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Con ustedes, Moisés Álvarez. Buenas tardes, Moisés, para la Cooperativa Vega Real, su presidente ejecutivo, el licenciado Yanio Concepción, y todo lo que formamos parte de esta gran institución. Es un placer tenerte aquí. Buenas tardes, Moisés. A su presidente ejecutivo, Yanio Concepción, y a todos los miembros de la Vega, de la Cooperativa de La Vega, y los participantes de aquí. Un placer estar todos juntos aquí. Primero tenemos que hablar de los conceptos, qué es efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático, porque siempre hay mucha confusión al respecto de estos términos. El efecto invernadero siempre ha existido. ¿En qué consiste? Aquí lo podemos ver. Viene la energía del sol, la luz. El sol emite en todo un rango de energía, pero en este caso estamos hablando de la luz visible. Viene la luz, fíjense que hay una parte que se refleja en la atmósfera y otra parte penetra hacia la Tierra. Ahora, ¿qué pasa? Todos ustedes saben que cuando la luz está sobre una superficie, ¿qué sucede con esa superficie? La superficie se calienta. O sea, esa luz visible se convierte en calor. Los físicos a eso le llamamos radiación infrarroja. Entonces, parte también se refleja hacia el espacio. Y otra parte absorbida por los gases de efecto invernadero que siempre han estado ahí. Los gases de efecto invernadero siempre han estado ahí. Y habían estado estables por mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde estaba? ¿Por qué era estable los gases de efecto invernadero? Muy simple. Originalmente la atmósfera de la Tierra se parecía a lo que sería Venus ahora. O sea, había una gran cantidad de dióxido de carbono y habían temperaturas infernales. Pero con la evolución, la teoría de la evolución, aparecieron las plantas, ahí está el proceso fotosintético, empezaron a absorber el dióxido de carbono de la atmósfera que estaba en grandes cantidades. No confundir dióxido de carbono con el monóxido de carbono, eso es otra cosa. El dióxido de carbono es absorbido por la planta, la combina con el agua de las raíces y se producen los llamados carbohidratos, que son en lenguaje común azúcares. Esos carbohidratos después servirían cuando aparecieron en la evolución los animales. De ahí es que nosotros nos alimentamos. Los animales, entre ellos el hombre, utilizan para producir energía, agarran esos carbohidratos en donde se concentró a través de la fotosíntesis la energía solar y se convirtió en carbohidratos, o sea, el CO2, dióxido de carbono, más el agua se combinaron para formar los azúcares. Nosotros hacemos el proceso inverso. Lo descomponemos, expulsamos CO2 por la boca, agua por la orina, por el sudor, y también la energía del sol que estaba ahí acumulada la utilizamos. Si yo no hubiera desayunado bien o comido bien al mediodía y comer carbohidratos, o sea, comer azúcares, no podía estar hablando aquí, no tendría energía suficiente. Entonces, ¿qué pasó con ese dióxido de carbono? Se fue acumulando y acumulando por un proceso de millones de años y se produjeron los llamados combustibles fósiles. Esos combustibles fósiles son carbón, petróleo y gas natural. Eso le tomó a la naturaleza millones de años. Pero llega la revolución industrial por los 1800 y algo, más o menos, y descubrimos, tenemos el oro llamado oro negro, tenemos combustibles fósiles. Esos combustibles fósiles empezamos a extraerlos. Y lo que le costó a la naturaleza millones de años, convertirlo en carbón, petróleo y gas natural, lo hemos vuelto a reinyectar. Entonces miren lo que sucede. Ahí está una fábrica
quemando petróleo, combustible, los automóviles, ahora vienen los automóviles eléctricos, un poco tarde porque hace años que estamos bregando con eso. Pero como siempre, los humanos dejamos las cosas para último minuto. Y la deforestación. Cuando usted deforesta o quema los árboles, ellos acumulan carbohidratos y no azúcares, sino celulosa. Cuando usted quema esa celulosa, quema un árbol, vuelve y le inyecta a la atmósfera el CO2. Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene lo siguiente. Menos radiación infrarroja escapa al espacio y como pueden ver aquí, mayores niveles de gases de efecto invernadero atrapan mayor calor en la atmósfera, conduciendo a aumento de la temperatura. ¿Eso es cuánto? Miren los efectos ahí. Miren, esta es la definición de Naciones Unidas de cambio climático. Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante el periodo de tiempo comparado. Es importante esta definición, ¿por qué? Porque miren, la parte clave aquí es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Por ahí los negacionistas, y hay una definición que la utiliza desafortunadamente mucho los Estados Unidos, en donde no hablan de cambio climático, hablan de cambio global. Y usted dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Es una diferencia muy grande. En cambio global, ellos no incluyen esta parte, la actividad humana. O sea, no la toman en cuenta. Y eso lo veremos posteriormente. Yo esperaré la pregunta ahí, la parte de preguntas y respuestas para contestar algunas cosas. Miren aquí los efectos. Estos son los glaciares. Miren ahí cómo estaba en 1940 en Bolivia un glaciar. Miren cómo cada año ha ido reduciéndose hasta llegar, esto es el 2008, ahora no debe ni existir hielo. Ahí está. Y tenemos los hielos del continente antártico. Lo del Ártico, acuérdense que el Ártico es el hielo que está flotando. En la Antártida, que es el polo sur, hay un continente y encima de eso hay 1 kilómetro más de hielo. Todo eso se está derritiendo. Y no tanto el del Ártico, por razones de cuestiones de física, el del Ártico se está fundiendo y ahora se puede ya cruzar sin rompehielo como se utilizaba antes. Pero el más complicado para nosotros es Groenlandia y el continente antártico, porque son hielo encima de una superficie terrestre. Cuando eso se funda, va a aumentar. Miren, en un caso que puede suceder mañana mismo, no quiero meterle miedo y quiero que duerman tranquilos esta noche, pero si mañana se fundiera todo eso, o en un mes, aumentaría 6 metros el nivel del mar. Yo estoy aquí, yo vivo en la zona colonial de Santo Domingo, yo estoy a 1,5 cuadras del malecón, yo tendría la playa en la puerta de mi casa. Ustedes dicen, es una exageración, vamos a ver los videos y las imágenes para que ustedes vean la exageración. Entonces vamos a ver los efectos del cambio climático en República Dominicana. Son varios, están resumidos aquí en esta foto. Huracanes, que lo vamos a ver que cada vez son más intensos y más frecuentes, aunque tratan de ocultar eso, los negacionistas, como muy bien dijo el presidente ejecutivo y asesor de la presidencia, el señor Yanio Concepción. Los corales, que se produce el blanqueamiento, porque ellos tienen una alga adentro y desaparece, entonces adquieren el color blanco. El alga es lo que le da color. Aumento del nivel del mar, sequía, inundaciones, los mosquitos que transmiten más enfermedades. Por ahí vi gente que están en Jarabacoa y están en Constanza. Ustedes saben muy bien la temperatura, cómo ha ido variando. Y entonces esos son los vectores, los que llevan enfermedades. Entonces ya tenemos dengue, es dengue todo el año. Antes era una época del año, ya es todo el año. Y tenemos los huracanes, que son cada vez más frecuentes y más intensos. Se está hablando ya de que vamos a pasar de la categoría 5. Miren, entonces vamos a empezar con los estudios. Esto es un estudio, esto no es una simulación. Esto fue información, miren, en un estudio que se realizó en la UNFO en el 99, fíjense bien, hace 20 y pico de años, con la cooperación obviamente de la Oficina Nacional de Meteorología, se encontró lo siguiente: el 80% de las estaciones analizadas para un periodo de 37 años, siempre se toman periodos de 30 años más, se encontró una tendencia al aumento de la temperatura en nuestro país. Oigan bien, en el 80% de las estaciones. Vamos a poner un ejemplo. Constanza, mírenlo ahí a Constanza. ¿Qué nos indica ese estudio que se hizo en la UNFO?
En 1960 al 2000, bueno, en 1999 que fue que se hizo esta tesis, miren el aumento de la temperatura. Prácticamente de 17 grados y algo, casi 1 grado, 1,5 grados, 2 grados. En esa época. Hay un fenómeno, los que están de Constanza aquí me pueden corregir, un fenómeno conocido como el botón, que ya no se produce en Constanza, que era una escachita y algo, eso ha desaparecido. Pero no solamente eso, estamos rompiendo récord. El 29 de abril de 2015, la estación meteorológica de Altamira, Puerto Plata, registró un nuevo valor récord en la temperatura máxima de 37.5 grados Celsius, superando por 1 grado Celsius el récord anterior de 36.5 grados Celsius ocurrido el 17 de abril de 1963. Y eso cada vez se da más a menudo. Aquí yo voy a presentar unos estudios muy recientes, esto acaba de salir del horno, como dicen. Fíjense que esto fue del 15 de marzo del 2022. Esto se presentó en un webinar. Yo te voy a presentar parte del trabajo porque esto se va a publicar en una revista científica. Entonces voy a presentar lo que considero más importante acá. Fíjense que esto es del medio ambiente y el programa de ONU, y Green Climate Fund y el consorcio Catalat de Panamá y otro consorcio que se llama Energía Network. Veamos, miren los resultados de la precipitación. Para verlo rápido y sin entrar en muchos detalles, fíjense que aquí están los diferentes de 2021 al 2040, 2041 al 2060, 2061 al 2080 y 2081 al 2100. Estos, los RCP, son, para no complicarnos mucho la vida, porque aquí se utiliza mucho el lenguaje técnico, esto es, mientras más aumenta este número, RCP 2.6, 4.5, 6, 8.5, hay más emisiones de CO2 a la atmósfera. O sea, estos son escenarios. Fíjense que esto no es histórico como lo que se hizo en la UFO, pero nos permite ver diferentes escenarios. Desafortunadamente, ahora mismo, si dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, tendríamos problemas graves. Pero la cosa es peor, seguimos emitiendo y ahora con la guerra ya nadie se acuerda del cambio climático. Ahora lo que estamos es en armamentismo. Hay 40.000 millones de dólares, 40 billones de dólares para armas para Ucrania, pero no hay para cambio climático. ¿Estamos claros? Y se gasta en armas 700 billones, oigan bien, 700.000 millones gasta Estados Unidos en armas anualmente, cuando nosotros lo que necesitamos es 100.000 millones, 100 billones. Un portaaviones, para los que no lo saben, cuesta 14 billones, 14.000 millones de dólares. Estados Unidos tiene 11 portaaviones. Pero la cosa no se queda ahí. Ustedes dirán, bueno, son Estados Unidos. Pero obviamente los rusos tienen que meterse en armamentismo, los chinos también. En total, ¿cuánto hace eso al año? Unos 2.000 millones de dólares. Lo que necesitamos es el 5% para el cambio climático. Y no nos están dando ni el 0,5% para el cambio climático. En esa estamos. Pero bueno, ustedes verán lo que nos va a pasar. Esa es la precipitación. ¿Qué nos dice esta gráfica? Miren, cada vez va a haber, la precipitación se va a reducir. Y miren que ¿quién va a ser más afectado? Obviamente lo sabemos todos, el sur. Miren el caso extremo aquí, el sur de la República Dominicana. Ahí vamos a ver que tenemos, la precipitación va a cambiar, se va a hacer menor a un 30% de lo que tenemos ahora. Miren, la temperatura, hay 3 tipos de temperatura que se utilizan en meteorología. Temperatura máxima durante el día, la temperatura mínima durante un día y la temperatura promedio de ese día. Entonces vamos a ver, si vemos la temperatura máxima, también va a aumentar, aún en el escenario más reducido, ni hablar en el escenario más grande. Vamos a tener aumento de 5 grados de temperatura, que también lo hablaba el presidente ejecutivo, Yanio Concepción, cuando hablaba de España. Y si en España va a haber 40 grados centígrados, yo no me imagino cómo va a ser en República Dominicana ahora. Yo me estoy muriendo de la calor aquí. Yo no quiero ver cuando llegue agosto y septiembre, junio, julio, agosto y septiembre. Y ni hablar de los huracanes que vienen por ahí, que cada vez hay más y más potentes. La temperatura mínima también ha ido aumentando. Miren lo que va a pasar. Por el color es suficiente que ustedes se den cuenta de lo que va a pasar. La temperatura mínima. Y la temperatura promedio también va a aumentar. O sea, va a aumentar todo. Ya eso lo habíamos visto en el estudio histórico. Esto lo que está es simplemente confirmando lo que va a suceder en diferentes escenarios. O sea, y lamentablemente el escenario no va a ser el menor, el de menos emisiones.
probablemente sea el mayor, porque todavía dependemos mucho con los combustibles fósiles. Ya lo vimos con la guerra Ucrania-Rusia. Nos hemos pasado años, como pasó con la República Digital, nos pasamos muchos años hablando de República Digital y República Digital, pero ahora es que por fin estamos haciendo, miren, estamos haciendo esto. Yo estoy transmitiendo desde mi casa, el doctor Mapuy desde su casa, y tenemos 287 personas. Eso pudimos haberlo hecho hace 10 o 20 años. ¿Por qué no lo hicimos? Tenía que venir la pandemia, siempre es así. Esa es la historia del hombre. Entonces, lo mismo va a pasar con el cambio climático. Ahora están hablando de energías renovables, pero desde 1980 yo estoy bregando con energías renovables. ¿Y por qué ahora se dan cuenta que necesitan gas natural y petróleo? Y si hace así Rusia y cierra todo el gas natural, van a sufrir toda Europa porque depende del gas natural para la calefacción. O sea, esperamos demasiado tiempo, porque nos la pasamos hablando y es más cómodo tener petróleo o invadir países y desbaratar países para quitarle el petróleo. Es más fácil robar que producir cosas. El nivel del mar, y esto es muy importante para la República Dominicana y lo vamos a ver ahora. Miren lo que dice este estudio del nivel del mar. Aquí estamos hablando de un aumento a 22 a 32 centímetros. Y aquí en el peor de los casos puede llegar a medio metro. Vamos a ver qué significa eso. Miren, traten de mantener estos números. 28 centímetros, más o menos, y 56 centímetros. Vamos a ver lo que es ese otro estudio que se hizo en el 2004. Oigan bien. Si tuviéramos un aumento nada más de 26 centímetros, la línea de costa se movería 100 y pico de metros. Si tuviéramos un aumento del nivel del mar de 14 centímetros, tendríamos 68 metros. O sea, ¿qué significa esto? Y siempre lo vivo diciendo, pero bueno, a uno no le hacen caso. Todo parece la película, no miren hacia arriba. Uno se desgañita explicando esto, pero la gente no lo entiende, que tiene problemas arriba. Señores, estoy diciendo hace tiempo que el medio ambiente tiene que cambiar los 60 metros de construcción. Miren un ejemplo aquí. No le voy a decir qué sitio es de aquí para no afectar el turismo de la República Dominicana. Miren qué bonito eso. Yo quisiera tener un apartamento ahí. Pero miren el mar y eso. Eso en 10 o 20 años va a tener el agua aquí. Ahí. Y no es porque lo digo yo. Vamos a ver aquí. Por favor, pónganme el video para que vean cómo está Puerto Rico. De la costa de Rincón, ¿verdad? Pero esto no lo hizo María, esto lo hicimos nosotros, con décadas de construcción desmedida y mala planificación. Ahora este hermoso municipio, como tantos otros alrededor de la isla, enfrenta el gran reto de empezar desde cero a reponer arena y playa. ¿Qué va a pasar con esas estructuras que cayeron al mar? El alcalde estuvo en una exposición ante FEMA, el Departamento de Recursos Naturales y el Cuerpo de Ingenieros. Esa es la papa caliente. La papa caliente. No hay la decisión definitiva de resolver el problema. Todo se ha quedado en estudio, todo se ha quedado en quién lo hace o quién no lo hace. Porque el municipio no puede entrar a la zona marítimo terrestre. Nosotros ponemos una excavadora aquí, tocamos el agua y nos la confiscan. Aquí todo el mundo ha dicho que no les toca a ellos. El cuerpo de ingenieros dice que no le toca a ellos, FEMA dice que no le toca a ellos, el municipio dice que no le toca a ellos, Recursos Naturales dice que no le toca a ellos. O sea, no le toca a nadie. Pero entonces tú dices, pues vamos los comerciantes a meter una máquina y lo sacamos nosotros. No. Porque los permisos de estas construcciones han recaído sobre agencias estatales, como Recursos Naturales, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos, conocida antes como ARPE. Ya se perdió un año, que es un impacto económico bien grande que ha tenido el municipio. Podríamos ya pasar de una mala a lo mismo. Yo creo que planificación es la que ha provocado todo esto, porque se han permitido construcciones muy cercanas a la playa y ahora se ve el efecto. Ya ustedes vieron lo que está pasando en Puerto Rico, ¿eh? Eso viene para acá, miren. Y déjenme decirle algo, si ustedes ven, porque ahí viene el negacionismo, la palabra cambio climático está prohibida en los Estados Unidos, en muchos sitios. Entonces, si ustedes ven el video entero, yo le pago a quien me encuentre que dicen la palabra cambio climático. No la mencionan en ningún momento. Pero miren, eso es sacado del video, ¿eh? Para el que lo quiera ver después, se lo pueden enviar por correo electrónico. Creo que es importante. Miren, en 1936, miren dónde estaba la playa de ese sitio.
Miren en 1987 dónde está. Y en 2016 miren dónde está. Y ya nosotros estamos sufriendo eso aquí. Ha salido en los periódicos, no se menciona cambio climático tampoco. Es como se menciona a la niña, pero la niña existe desde hace miles de años. Ahora es la niña y el niño, que nadie habla de cambio climático, cuando el problema es el cambio climático. Y seguimos, otros impactos. Incremento de las enfermedades transmitidas por mosquitos, ya lo dije, dengue, malaria, zika, chikungunya, y lo que aparezca. Hay mucha gente que dicen que el problema del COVID se debe en parte también al cambio climático. Incremento en intensidad y frecuencia de huracanes y tormentas, que quieren ahora achacárselo al niño, y no es verdad. El niño es parte del problema y se agrava con el cambio climático. Inundaciones, sequía, aquí desapareció una laguna. Y ya en Chile, ustedes dirán, bueno, eso es aquí, vuelve otra vez. No. Cada vez va a ser más grande hasta que desaparezca completamente. Ya en Chile han desaparecido también. Blanqueamiento de corales, que ya lo presenté. Y obviamente vamos a tener que usar más aire acondicionado, gracias a Dios que ahora hay aire inverter, que son un poco más baratos. Incremento en el uso de aire acondicionado de refrigeración, porque esto no va a haber quien lo aguante. Por último, les dejo este dibujo de Ponce de Leche. Ese es el Pico Duarte, que en su momento era el más alto del Caribe. En eso es lo que vamos a parar si seguimos como vamos. Y el problema no depende de nosotros. Nosotros podemos dejar de emitir. Nosotros no emitimos nada. Nosotros emitimos 0.06%, ni una décima de un 1%. Menos de una décima de un 1%. El problema es que si China, Estados Unidos, India y otros países que son los grandes emisores no reducen, nosotros vamos a desaparecer. Muchas gracias. Crítico la situación que nos presentó del caso de Puerto Rico, como el nivel del mar ya por la falta de regulación de construcción, y no escapa la República Dominicana a esa situación, construcción casi encima de los arroyos, de los ríos. El caso ya nos presentó de la República Dominicana. ¿Qué política tenemos casi isleña? Porque pasa en Puerto Rico, pasa en República Dominicana, y eso son parte del impacto del cambio climático. La pregunta obligada, ¿hasta cuándo se mantendrá la indiferencia en este panorama? Porque que somos uno de los pocos países del área que estamos produciendo, llevando más nivel educativo, o sea, propiciando nivel educativo a maestros. Pero usted como un maestro, usted como un académico, ¿hasta cuándo tanto las instituciones, la sociedad, la política de Estado, porque debo confesarle aquí que nosotros, el equipo consultores del presidente, le presentamos una matriz nacional, que la academia la conoce muy bien, porque está el señor Eleuterio Martínez y Luis Carvajal, de la problemática nacional, que no hay que inventar más leyes, ni mucho menos. Ordenamiento territorial no se quiere ejecutar. Ley de agua se quiere privatizar. Ante esta indiferencia, don Moisés, ¿qué hacemos? Mira, que son múltiples cosas. Lo primero es, yo siempre digo que por más que nosotros sembremos y hagamos y pongamos toda la energía renovable aquí, vamos a tener problemas. Eso no significa que no pongamos energía renovable. Eso no significa que no sembremos. Eso no significa que no cuidemos nuestra biodiversidad. Pero es que hay un pequeño problema, Yanni, y es que todo es dinero. O sea, hay que ver cuánto cuesta la NDC implementarla, tanto desde el punto de vista de mitigación, que no es de tanta importancia para nosotros, sin dejar de serlo, como de la adaptación, que es el problema más grande que tenemos nosotros. Todo eso cuesta dinero. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Cuando el dinero, perdonen que insista en el tema, se mandan 40.000 millones de dólares para armas a Ucrania, pero en Estados Unidos los niños no tienen leche. Y entonces, o sea, ahora volvemos a caer en el armamentismo. Hay una propuesta que hicimos hace un tiempo, que es matar dos pájaros de un tiro. Es reducir el armamentismo y parte de ese dinero encauzarlo para el cambio climático, porque esos son los dos grandes problemas nacionales, globales que tenemos. Ahora mismo, por una equivocación, tumban un avión que sale de Alemania, va llevándole arma a Ucrania, los rusos le meten 2 misiles y vamos a estar al borde de una guerra nuclear. Y cada día que pasa se aproxima más, y además puede suceder por equivocación.
y ahí vamos a desaparecer y no nos vamos a tener que preocupar por el cambio climático. Vamos a desaparecer todos y todas. Entonces, dejar de meter, vamos a ir a las armas, así en Naciones Unidas tienen de todo. El problema es que hay intereses, y algunas veces son intereses de corto plazo. Recuerden que Estados Unidos tiene el complejo militar industrial. O sea, yo estoy seguro que el carro que tiene Yanio no es americano. Yo estoy seguro que el carro que tiene el doctor Mapuy no es americano. La mayoría de las cosas que tenemos no son americanas. Lo único que se venden son armas. Entonces ellos tienen que cambiar esa estructura. Y no lo digo yo, lo dijo Carter. Carter le dijo al presidente Trump en ese entonces, le dijo, fíjate en los chinos. Los chinos tienen trenes de alta velocidad, en Estados Unidos no tienen trenes de alta velocidad, como lo tienen los chinos. Y ahora mismo los mejores ingenieros son los chinos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿En cuántas guerras se han metido los chinos? En ninguna. La guerra de ellos es económica. Si se van a meter, se meten económicamente, no tirando bombas, ni vendiendo bombas. Entonces, hay que romper de alguna forma eso a nivel internacional, porque ya te digo, el problema, mira, medio ambiente, una diferencia entre medio ambiente y cambio climático. Medio ambiente es lo local. Por ejemplo, en La Vega hay un río con plástico. Perfecto. Eso lo resuelve el medio ambiente. Pero el problema del cambio climático no es un problema local solamente. O sea, tenemos que proteger lo nuestro, obviamente. Pero también, si vuelvo y insisto, si los chinos nos reducen, que son ahora lo malo de la película, como diríamos nosotros, si los Estados Unidos nos reducen, que son los segundos, y históricamente son los primeros, si India, que ahora está enganchado en el proceso de desarrollo, y para eso están usando combustibles fósiles, desafortunadamente, entonces vamos a tener problemas. Entonces, hay varios niveles. Primero, a nivel internacional. Tenemos que buscar dinero y que nos den dinero. Eso es una obligatoriedad. O sea, que nos den dinero. Y después nosotros también, la conciencia, pero ya acabamos de ver, el doctor Puy explicó muy bien lo que le acaba de pasar al ministro Orlando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la prensa? Problema de tipo económico. ¿Estamos claros? No le dan un permiso. Orlando cumpliendo con su deber, el ministro Orlando cumpliendo con su deber, paga con la vida. ¿Por qué? Porque no se prestó a ciertos manejos. Y eso pasa a nivel internacional. Entonces, el problema es complejo. Tenemos que seguir trabajando adentro, pero también tenemos que trabajar afuera. Por eso una persona, el doctor Puy se va a recordar, no voy a mencionar nombre, que salió diciendo que el consejo es una empresa de viaje. Sí, nosotros tenemos que viajar muchísimo. Porque ahí es que se discuten las cosas a nivel internacional. Y en la COP, que mucha gente no va a la COP y se pone a hablar de cambio climático y no sabe lo que es una COP. Hay que ir a la COP. Desde que los presidentes van y oyen lo que dicen los demás, oye, me vienen, dicen, pero ¿y qué es esto? Sí, oye, son la gente de su mismo nivel. Entonces, hay que abrir todos los frentes. Y aquellos, los creyentes, que Dios nos encuentre confesados. Estamos claros, porque ya les digo, ahora mismo dejamos de emitir gases de efecto invernadero y ya tenemos problemas y ahora estamos en guerra. Ahora está todo el mundo a volver a los combustibles fósiles. El problema que tiene España, que usted mencionó, Argelia le acaba de cortar el gas, un lío ahí. Ahora todo el mundo atrás del gas, del carbón. Cuando tenemos años que pudimos haber resuelto esto. Pero no nos vamos a poner tampoco de optimistas. Yo voy a decir, como dice Mario Benedetti, un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, no sé, realmente es una tarea ardua, es de todos, como dice el doctor Puy, a todos los niveles, y el más importante en cambio climático es el nivel internacional, porque lo de deforestación lo resolvemos aquí, podemos resolverlo hasta un cierto punto, y además, volvemos a lo mismo, dinero, para un portaaviones aparece dinero, para armamento aparece dinero, pero no aparece dinero para cambio climático. Es menos del 5% de lo que se invierte en armamento. Pero eso yo pongo ese tema en Naciones Unidas y todo el mundo me mira así. ¿Quién fue el que mencionó guerra y armamento? Imagínese usted. Gracias, Moisés. Doctor Mas, esto es un panorama muy crítico, como bien dice
el doctor Moisés, tenemos que conocer y cada día involucrarnos en estos cónclaves, cumbres, COT, y abrirnos la mente a lo que nos impacta en los estudios universales. Pero ¿cómo se va a enderezar esta carrera que marcha a un rumbo de colapso ambiental? Ya ustedes lo expresaban, social, porque ahora hablamos de la inflación de Estados Unidos, que la inflación, que la guerra, el cambio climático. Bueno, pero bien lo dice el doctor Moisés, mucho dinero se está invirtiendo ahora para la guerra galáctica, o sea, y ni siquiera ya con 2 bombas atómicas nos vamos al planeta completo. Y somos el país más vulnerable, número 10 y número 8 en la isla completa. ¿Cómo enfrentar esta vulnerabilidad nosotros como dominicanos? Bien decía Moisés, con dinero, el presidente de la República, y lo presentó usted en su plan de 4 años, hablaba de 8.500 millones de dólares para resolver la situación interna, cambio climático, lo del medio ambiente. Pero, ¿cómo enfrentar este colapso, don Max? Cierto, ya. Sí. Perfecto. Decía yo que, tal como señalaba el amigo Moisés, hay un tema de definición del monto de recursos. Y en la contribución nacionalmente determinada, es decir, en el compromiso nacional para enfrentar el cambio climático, no solo para mitigar, sino también para adaptar el país a la nueva situación, se ha estimado que de aquí al año 2030, República Dominicana necesitaría 18.000 millones de dólares. Estamos hablando, bueno, 19.000 millones de dólares, cerca de 8.500 millones de dólares. Sería 8.500 millones, 9.000 millones de dólares para mitigación y 9.000 millones de dólares para adaptación, de los cuales ya hay definido la cuarta parte, el 7% de estos recursos ya están definidos. Es decir, el 7% sería, bueno, la 10ª parte de este dinero ya está definido en el presupuesto nacional. Ahora, acá hay un tema. Decía Moisés, insiste mucho en el tema de que República Dominicana y todos los países del mundo que no hemos generado el cambio climático, necesitamos ser respaldados en términos financieros y técnicos. Esto significa que debe ser puesto en ejercicio el principio de justicia climática. Y el principio de justicia climática significa que los que han generado el problema también son los que deben contribuir a resolverlo en primer lugar. Es decir, en ese sentido, República Dominicana no ha generado el cambio climático, sin embargo, es uno de los países que más sufre sus efectos. Aquí hay un tema de reclamo, si se quiere, internacional, es decir, de planteamiento en este sentido. Ahora, esto es un tema esencialmente político. Es también un tema de correlación de fuerzas, porque cuando yo señalo que hay un tema, las leyes se aprueban en función de cuáles son los sectores que en una sociedad inciden en un sentido o en otro, pero a nivel internacional también. Es decir, en la conferencia de Copenhague, al final de la primera década de este siglo, en la COP de Copenhague, los países capitalistas más desarrollados prometieron que ellos iban a aportar 100.000 millones de dólares para enfrentar el tema del cambio climático. Ellos iban a aportar eso. Pero eso fue hace 25 años. Hasta ahora no hay un solo año que se haya llegado a esos 100.000 millones de dólares prometidos. Bueno, lo primero es eso. Es decir, que hay un reclamo que tiene que ver con la justicia climática de que el que generó el problema aporte para la solución del problema. Y hoy día esto todavía, si se quiere, un poco más complejo, porque estamos en medio de una lucha por la hegemonía mundial. Porque no nos equivoquemos con la guerra de Ucrania. No pensemos que ese es un conflicto local. Ese no es un problema limitado a Ucrania. Ahí lo que está en juego es el control de Europa
de Europa y Asia, Eurasia, y en definitiva un conflicto por el control planetario. Es lo que está en juego. Entonces, ese conflicto, es decir, obviamente, es decir, en medio de ese conflicto que está generando un gasto fabuloso que puede provocar ahora mismo en esa lucha, las medidas que se están tomando, las medidas económicas que se están tomando contra Rusia, parece que se están convirtiendo en un boomerang. Y están, hasta ahora, las sanciones le están dando, era para quitarle recursos económicos a Rusia, pero parece que Rusia está consiguiendo más recursos económicos. O sea, porque ha aumentado el precio del petróleo, tiene mucho petróleo, mucho gas. Al final Europa la ha tenido que seguir comprando y en vez de esto debilitar a Rusia económicamente, la está fortaleciendo. Hay que ver, esto no se va a dilucidar, ¿verdad?, en la República Dominicana, obviamente. Pero particularmente yo soy de los que piensan que a esta guerra hay que buscarle una solución rápida por medios diplomáticos. Es decir, que rápidamente, es decir, hay que tratar de que la guerra se detenga. Es decir, porque el agravamiento del problema va a llevar a un problema, de la guerra va a llevar a un problema mayor en términos económicos para Rusia. Es decir, para Rusia, cierto, para Europa Occidental, para los propios Estados Unidos, que parece que van a entrar en recesión ahora. Y si Estados Unidos entra en recesión, pues también eso va a hacer que quedemos afectados todos los países que estamos en la órbita económica de los Estados Unidos. O sea, realmente el problema es sumamente grave y eso va a hacer que se complique más el tema del cambio climático. O sea que, por eso es que yo sitúo el tema también en un plano político. Es decir, esto, por eso yo digo que es un tema de correlación de fuerzas políticas. Depende de qué están planteando cada sector y al final a qué se llega. Pero yo insisto en este caso en que acá, en el caso nuestro de República Dominicana, hay un tema de sensibilización. Es un tema de que nosotros debemos estar conscientes del caso. Aquí el 18 de julio se va a realizar la reunión, la cumbre de ministros de medio ambiente y responsables climáticos de Iberoamérica. Y al día siguiente, 19, va a comenzar la Semana Regional del Clima Latinoamérica-Caribe. Van a venir todos los responsables de América Latina y el Caribe sobre el tema climático. Son dos reuniones fundamentales, donde República Dominicana tiene un espacio. Entonces, Orlando pensó, digo, bueno, tengo que quedarme. Me puse de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, nos quedamos. Yo no puedo también dejar de pensar, es decir, en lo empeñado que está Orlando también en sacar adelante, en cumplir con sus responsabilidades, sacar adelante todos estos temas. Pero en el caso de él, ¿verdad? Que como dije al inicio, murió en cumplimiento de su deber, nosotros también tenemos un deber que cumplir. Y no los que estamos en el gobierno, todos tenemos un deber que cumplir. Tenemos el deber de hacer entender esto, y de contribuir. Y por eso yo vuelvo y felicito a la cooperativa Vega Real. No por este evento, sino por todos los congresos que ha realizado sobre este tema. Es decir, lo que quiere decir que es un elemento constante. Es decir, esta secuencia significa que esto no es una preocupación ocasional, sino una preocupación de fondo. Hay una convicción detrás de esto. Y por eso es que yo aprovecho también, y a la vez que agradezco la invitación, pues también destaco ese hecho. O sea, porque es un hecho que debe ser destacado. Es decir, porque esto es ejemplar. Y yo estoy seguro, aunque él no me lo está preguntando, yo estoy seguro que Moisés está pensando lo mismo que yo, en el sentido de que esto es importante. Esto es importante lo que estamos haciendo. Es importante lo que la cooperativa real está haciendo. Gracias más, pues. Esto lo siento. Bueno, eso es lo que queremos, tal vez provocarlo a que nos incentive, nos motive. Así que agradecer de todo corazón. Mensaje final, don Moisés. Yo sé que esto es un momento de ser crítico y autocrítico a la vez para la unidad nacional. Mensaje final, Moisés y don Max, por favor. Lo primero es que tenemos que seguir luchando y no, en mi época había una expresión que se utilizaba que venía del mundo de la droga, que era tripear. Hay mucho tripeo. Le pongo un ejemplo. Elon Musk, él está hablando de 1000 naves espaciales que nos van a llevar a Marte. Eso es pura ficción. Este es el único planeta que tenemos y tenemos que luchar por él. Dejémonos de estar inventando de que nos vamos para la Luna, que nos vamos para Marte. Eso es ciencia ficción. ¿Estamos claros? ¿Es cuánto? Tomás.
Bueno, lo que yo quisiera señalar es que el desafío está ahí. El fenómeno del cambio climático es una realidad. Ya se sabe de dónde, cuáles son sus orígenes, tiene orígenes humanos. En realidad es el sistema productivo que ha generado esto. Es a partir del surgimiento de la producción industrial con el uso de los combustibles fósiles que el ser humano ha pensado que podía transformar la naturaleza. Efectivamente sí, la ha transformado, pero la ha colocado en riesgo la ha alterado en forma grave, afectando las formas de vida. Ya se sabe que es hecho. Ahora, de lo que se trata ahora es de informar, ¿verdad? Sensibilizar, de tomar conciencia y de actuar de manera concertada para avanzar lo más posible enfrentando la situación. De manera que las tareas están ahí. Agradezco de nuevo y felicito a la cooperativa Vega Real por su aporte para enfrentar un fenómeno, un desafío tan grave como este. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, a los coordinadores de las 23 oficinas de las 11 provincias que estamos ubicados trabajando con este tema, por celebrar este 12º Congreso de Medio Ambiente, prioridades ambientales, su importancia en el cambio climático y los ODS, por supuesto, con el lema de este año, una sola tierra. Agradecer a Davidson Jiménez de Coherrera, representante de Coseguro también, Edinson Tavares de Copreví, Susani Estrella de Coherrera, igualmente Marisa Chinero de Copasa y todos los cooperativistas que estuvieron a nivel nacional e internacional, nuestros asociados de Estados Unidos, nuestro grupo de New Jersey, Pesamboy, Bronx, Manhattan, que estuvieron presentes también. Gracias por acompañarnos en esta jornada del Congreso de Medio Ambiente de forma virtual. Nos vemos en la próxima actividad.